gracia de Cristo reanima tu amor. Quiero compartir con ustedes un texto que se encuentra en el libro de los Salmos. El Salmo número 116. Salmo 116. Versículo 15. Dice: estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus santos. Es tan cierta la muerte como la vida. Y Dios quiera que nosotros podamos cantar ese himno, que hay un lugar donde quiero estar. Un himno precioso que refleja nuestra fe, nuestra confianza en el Señor. Y cuando alabamos al Señor, debemos siempre pensar que ahí está nuestra meta. Cuando oramos, tenemos que orar siempre en el sentido de que Dios nos use de acuerdo a sus bendiciones para la gloria suya. Y Él va a proveer para las cosas de esta tierra, indudablemente, como lo ha hecho hasta ahora. Así que mis sentidas condolencias y la seguridad, la confianza de que la hermana Nadia estará, ¿verdad?, algún día con el Señor, en el día en que se desvanecerán todas las cosas y estaremos para siempre en la presencia de Él. Vamos a lo que nos convoca, ya, sobre grato es decir la historia de Jesús, mi Salvador. En el capítulo 14 del libro de Lucas, abran sus Biblias a Lucas capítulo 14, versículo 25. Lucas capítulo 14, versículo 25. Vamos a leer hasta el versículo 33. Muy bien, vamos a leer. Estoy leyendo la versión de la Varela 1960. Dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo ven comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Hermanos queridos, yo quiero hacer lo que se llama lógica pura. Hay un libro que yo quiero recomendar que se llama El análisis de la razón pura de Immanuel Kant, que son 2 tomos sobre filosofía. Y él era creyente, bueno, de esa época protestante, que se yo, etcétera, pero tenía algunas cosas claras de acuerdo a la escritura, como muchos, ¿verdad? Pero no le alcanzó, ¿verdad?, para ser un cristiano tal como decía las escrituras. Sin embargo, ya
Cuando hablamos de la lógica pura, estamos hablando, ¿verdad?, de lo que es razonablemente puro y cierto. Lógica es una palabra griega, de ahí viene la palabra lógica, que significa, ¿verdad?, lo que es razonable. Todo lo razonable, dice Romanos, todo lo lógico, lo logiqué. Cuando uno estudia, se hace un estudio formal, yo tuve la bendición de hacerlo, entonces te enseñan homilética y hermenéutica. La hermenéutica, ¿verdad?, es el arte de interpretar textos literarios. Y yo lo he dicho aquí muchas veces, que las palabras tienen que ser entendidas en su contexto. Yo quiero empezar al revés de todo lo que a veces nosotros comprendemos, para que no nos metamos en camisas de 11 varas. En el versículo 25 dice, si alguno viene a mí, si alguno viene a mí. Y el Señor hace varios argumentos. Venir a Cristo significa aceptarle a Él luego como el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Eso causó un ruido muy grande, se tambaleó la religión judía y levantó los temores que Dios tenía de un pueblo rebelde, contradictor, y que le servían, pero no de corazón, como una religión, como una cosa de hacer y no hacer, y no como un compromiso directo con el Señor, entregando sus vidas para todos los propósitos que él tenía. Había mucha gente que sí lo hacía, pero la mayoría no. Y ahí se dividían en partidos políticos, siendo una teocracia, un gobierno que estaba basado en la palabra de Dios. Entonces estaban, por decirlo, el partido de los fariseos, el partido de los saduceos, el partido de los escribas, el partido de los rabíes, de los que estaban a cargo, ¿verdad?, de la academia, de la familia sacerdotal, que eran otros, y de la familia real. Y luego estaban, ¿verdad?, los que estaban interesados única y exclusivamente en las cosas de esta tierra, ya sea con Roma o ya sea con el tema de hacer negocios y pasar lo mejor que se pudiera en este mundo. Todo eso fue lo que tuvo que enfrentar Jesús cuando él se manifestó como el Mesías, el Hijo de Dios. Quiero que ustedes marquen en sus Biblias la palabra y no aborrece. Y no aborrece. Yo no me voy a poner a dar explicaciones aquí, que son una palabra muy fuerte, ¿verdad? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, hijo, madre, pero no vamos a entrar en eso. Mire, yo quiero que saltemos, leamos el verso 26, la frase que dice, y no aborrece a su padre y lo demás. Y se salten conmigo al versículo 33. Y esto se llama lógica pura. Lógica pura, razonable. En el versículo 33 dice, así, coma, pues, coma. En castellano significa la conclusión de lo que él ha dicho. Así que, coma, o así, coma, pues, más énfasis, coma. Cualquiera de vosotros que no renuncia. No aborrecer significa no renunciar. ¿Estamos? Muy bien. Volvamos al versículo 25. Con eso en mente, no nos vamos a enredar en decir, pero ¿cómo Dios dice aborrecer? Si aborrecer no aborrezcáis a vuestros hermanos, etcétera, y todo lo demás, pero eso va a ser determinado por el contexto. Y aquí es lo que se llama lógica pura. No aborrece, no renuncia. Y lo voy a leer de esa manera, ¿vale?
Las grandes multitudes iban con él, ya era una característica en el verso 25. La gente seguía a Jesús por distintas razones. Y no ha cambiado mucho. Si tú le predicas a algunas personas siguen a Cristo hoy día para salir de la droga, para ver que le vaya mejor en los negocios, para que está enfermo y bueno, y se acerca al Señor, en fin, etcétera. Buscando, qué sé yo, al Señor alguna recompensa que le dé en esta tierra. La verdad que no es así. Uno debe buscar a Cristo, porque en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo está la esperanza cierta de la manifestación gloriosa de Dios en la tierra. ¿Y cómo podemos llegar a ser verdaderos hijos suyos? Yo un día expliqué aquí que la expresión hijo de hombre, como hijo de David, significa que pertenecía a la casta real, ¿verdad? A la nobleza. O cuando dice que era hijo de Dios en cuanto a su origen, un ser espiritual eterno. Pero cuando dice el hijo del hombre, es que él se identifica con la humanidad. ¿Y por qué? ¿Y por qué se hizo Jesús hombre? Y se identificó con eso. Y él decía, el hijo del hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Y qué significa entonces el hijo del hombre? Cristo se hizo hijo del hombre para enseñar a los hombres a ser hijos de Dios. La gente hoy día, en el siglo XX, también va detrás de Cristo por muchas razones. Uno le seguían por el milagro, el otro le seguían por alcanzar algún beneficio. Señor, ¿quién será primero en tu reino? No, dice, ustedes están hablando como los hombres carnales. Llegó una madre de dos de sus discípulos, Señor, cuando venga en tu reino, quiero que uno de mis hijos se sienta a la derecha y el otro a la izquierda. No sabía de qué estaba hablando la señora. Algunos seguían a Cristo, ¿por qué? Porque, bueno, le seguían por los panes y los peces. Y no por la esencia de esa señal que él había hecho, que él era el Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Ellos se habían quedado pegados en el pan del maná del desierto. Jesús dice, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. ¿Se acuerdan de mi última lección? ¿Verdad? En este mismo capítulo, la gran cena. Que se refiere al pueblo de Israel, ¿verdad? Yo soy el pan de vida. El que cree en mí no tendrá hambre jamás. Bueno, dice la palabra que si alguno viene a mí ¿cómo? ¿Cómo viene a mí? ¿En qué términos? ¿En qué condiciones? ¿Por qué? ¿De qué manera? Hay un relato parecido y que es lo que se llama la armonía de los evangelios. En Mateo capítulo 10 se puede hacer una armonía muy interesante. Si ustedes leen conmigo en el capítulo 10, versículo 37, dice lo siguiente. Vamos a comenzar el 34, 10:34 hasta el 37. Dice, Mateo dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. Es un texto que puede armonizarse muy bien con lo que él acaba de decir antes, en Lucas. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Cómo eso? ¿Acaso la paz, acaso Cristo no es paz? Bueno, en un texto, la palabra ya dice, no he venido para traer paz, no para traer concordia. ¿Pero en qué sentido? En el sentido humano, carnal. Pero la paz que Dios da es la paz de Dios, es la concordia con Dios. Entonces la palabra paz puede tener distintos significados. Y eso va a ser determinado por el contexto. Dice, si no, espada. Uy, qué terrible, ¿no? Ellos conocían lo que eso significaba por el imperio. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Disensión. Fíjense ustedes la palabra aborrecer, disensión, renunciar. A la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Palabra enemigo. No tenemos enemigos. Los que se oponen, los oponentes. El que ama a padre o madre más que a mí,
O sea, el que no aborrece a su padre o no renuncia a ese amor por mi amor, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí. La prioridad uno es Dios. No es digno de mí. Y el que no toma su cruz, que puede significar todas estas cosas a las cuales tiene que renunciar, aborrecer. Y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. La ganancia de seguir a Cristo es superior a no tener la comunión con Dios y perder el verdadero significado de la vida. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La vida espiritual. La vida, la fe, la esperanza que nos lleva a la comunión con Dios y alcanzar las promesas de Dios para estar siempre con Él. Si alguno viene a mí y no renuncia al amor de su padre, su madre, mujeres, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, como dice Mateo, no puede ser mi discípulo. O sea, es un compromiso total. Es un compromiso con renuncia a todas las cosas que podrían impedir mi comunión con el Señor. Y a algunas personas les ha pasado. No están dispuestos a dejar las cosas que le impiden tener una verdadera comunión con el Señor. Algunos aman más su casa, por eso no vienen a la reunión. Algunos aman más el ir de vacaciones y no hacen preparativos, provisiones espirituales, materiales, lo que sea, para servir al Señor. Un cristiano antes de irse de vacaciones debe pensar dónde me voy a reunir cuando me toque. Y voy a averiguar a qué ciudad, dónde puedo ir, cómo está cerca, cuántos kilómetros, cómo voy a ir, con quién voy a contactar, a qué horas se reúnen, en qué tiempo, en qué hora, qué sé yo, etcétera. Porque yo tengo esa responsabilidad de servir al Señor. Hermanos, si alguno viene a mí y no renuncia, como dice el verso 33, que no renuncia a todo lo que posee, no solamente en el orden económico, material, sino afectivo, de afectos. Díganme ustedes, ¿qué afecto más grande uno no tiene con su padre, su madre, su mujer, hijos y hermanos y hermanas? El amor de sangre, el amor filial, el amor, ¿verdad? Que somos capaces de hacer cualquier cosa. Yo soy padre de 3, abuelo de 9 y bisabuelo de 2. Hijo de un matrimonio y hermano de una hermana. Y parientes y conocidos y amigos. Pero no va ahí solamente el Señor, sino que aún su propia vida. Como dice, ¿no? En Mateo 10, 37. El que hallará su vida, ¿verdad? Y la pierde, dice, bueno, hallará otra vida, otras condiciones, otras oportunidades. Dice, y su propia vida no puede ser mi discípulo. Hermanos queridos, o somos discípulos del Señor o servimos a la carne. Eso no significa que vamos a dejar de amar a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra mujer, a nuestros hijos, a nuestros hermanos y hermanas, a nuestros parientes, que no vamos a tener cuidado de nuestra vida, de cuidarnos y todo eso. Pero la prioridad primaria, nuestro propósito, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, esa es mi meta, ese es mi propósito. Eso es lo que me debe inspirar. Y yo debo promover e inspirar y comportarme y hacer y conducirme de manera que también mi padre, mi madre, mi mujer, mis hijos y todos los demás puedan servir al Señor. Y lo digo con mucha tristeza, a veces hacemos el esfuerzo, pero los nietos no responden, o algunos hijos no responden.
y lo sentimos por ellos. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. ¿Cuál es la cruz que vamos a cargar? Lo que no renunciamos. El padre, la madre, la mujer, de hijos, hermanos y hermanas. Yo quiero aquí decir algo interesante. Todos los judíos que aceptaron que Cristo era el Hijo de Dios perdieron una relación total y completa con lo que significaba, ¿verdad?, el ser judío e israelita. Y hebreo. Bueno, no hebreo porque podían ser también otros que habían sido proselitos sin ser de raza hebrea. Pueden haber sido orientales, pueden haber sido anglosajones, pueden haber sido, qué sé yo, etíopes, como lo eran. Hubo una gran colonia judía en Etiopía y todavía están ahí. El que no lleva su cruz. Significa, vamos a cargar esa cruz. La cruz de la oposición. La cruz del rechazo. La cruz de la descalificación. La cruz de producirse el rechazo de toda una sociedad. En este caso de la familia y de todo nuestro entorno. Lo que era muy fuerte. Si hay una religión que ataba a la gente de manos y pies, y desde la coronilla hasta la planta de los pies, era la religión judía. Eran tan estrictos, tan severos y tan, digamos, entregados, que eran capaces de hacer cualquier cosa. A Esteban no fueron capaces de resistir el mensaje y lo apedrearon hasta la muerte, se quitaron las ropas para no contaminarse y le mataron. Y ahí estaba Pablo cuidando la ropa de los que le mataban. Y a peñascasos, con piedras. A ese extremo. El que no lleva su cruz, el que no es capaz de renunciar, aborrecer, renunciar, eso significa. Y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Si tú, hermano, todavía, o yo, tenemos cosas que nos impidan tener una plena comunión con el Señor, es el momento de reflexionar. El Señor dice que no, que Él tiene mejor promesa, mejor resurrección, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Incluso si perdemos la vida, dice que hallaremos una mejor. El Señor dice a la iglesia de Cristo en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, sé fiel hasta la muerte. Algunos piensan que ahí está hablando de ser fiel hasta que uno se muera de viejito. Bueno, si dice eso, también que hay de los que se mueren más jóvenes. No, no está hablando de la muerte física. Dice, sé fiel hasta la muerte. Significa hasta rendir la vida si es necesario. Eso significa. No puede ser mis discípulos. Fuerte, ¿no? El compromiso que Dios demanda de cada uno de nosotros es tan potente, ¿verdad?, que algunos no son capaces de llevar la cruz de Cristo. Todas aquellas cosas a las cuales no está dispuesto a renunciar. A veces a una posición social, a riquezas, a un matrimonio mal avenido, renunciar, qué sé yo, a cosas que siempre le están quitando el tiempo, la oportunidad de servir a Dios, de servir a sus hermanos. Ay, ay, ay. Entonces el Señor usa una metáfora. Dice, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, hacer algo, se sienta primero, calcula los gastos y ve eso lo que necesita para acabarla, ¿verdad? No sea que después que haya puesto el cimiento, se haya entregado a Cristo, haya seguido a Cristo, haya renunciado y todo, y no pueda acabarla, o sea, quede tirado en el camino. Lo ven y comienzan a hacer burla de él, diciendo, este hombre, tú, Juan Canelo, María Elena, Miguel Orrego, Jimena Fernando, Ana María Canelo, Jonathan, hermano David, hermanita Juan Bautista, la hermanita Ala Doris,
Dolores, a Gabriela. ¿Qué les parece? Esta persona comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Podrán ustedes terminar, seguir hasta el final? Muchos cristianos han quedado en el camino. Muchos. Muchos, muchos. Y como vimos la última vez que hablamos del tema de Jesús, ¿verdad? El que puso la excusa de que necesito ir a ver porque acabo de comprar una hacienda, o sea, ponen primero sus posiciones. El otro dijo que, ¿qué cosa? Ah, no, que compraba unas 5 yutas de güey y voy a probarlos. Dijimos que también sacamos la lección de que preocupado de los negocios. Y el tercero, de los lazos sociales, me casé, entonces es muy importante. No tengo visitas. Va a venir mi hermana, que no la veo hace muchos años, viene de Europa. No pude venir porque llegaron mi gente, que si yo era a la hora del almuerzo, ya venía para la y llegaron. Yo les voy a contar una anécdota personal, la hice, muchas veces la hice. La gente sabía que yo tenía compromisos con la congregación los domingos en la mañana. Y a veces podía llegar y de repente llegaba un despistado a mi casa, que sé yo, etcétera. Decía, mira, aquí está la casa, ustedes están en su casa, yo tengo responsabilidades, mi familia también, nos vamos a reunión, los invito, no, anda tú, no vayas. Bueno, está bien. Entonces, tú sabes, lo primero es lo primero, así que aquí están en su casa y listo. Ah, no, es que se van a ofender. Ah, entonces, ¿por qué se van a ofender? Si en ningún momento yo les falté el respeto ni nada. Y ellos son los que me ofenderían y no respetarían mi privacidad, mis decisiones, mis cosas que yo tengo que hacer. Entonces, a veces los hermanos se equivocan en eso. Dejemos a los parientes ahí, mire, ustedes están en su casa, mientras tanto, bárrame en los patios, pongan las joyas, tengan todo listo, que cuando yo llegue, pues me siento a la mesa y ya está. Y ahí pasamos toda la tarde juntos y visitamos y nos reímos y todo. Pero a veces no es así. No pudo acabarla. Comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿En qué condición estamos nosotros? Estamos en esa condición de que el que no aborrece, el que viene, si alguno viene a mí y no aborrece y no renuncia a su padre, madre, mujer, hijo, hermano y hermana, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Miren ustedes los que nos demandan el Señor. El Señor nunca nos ha engañado en eso. El Señor ha sido muy bueno y muy sincero. Entonces, el compromiso es grande, no es un compromiso social, no es un compromiso de pertenecer al Rotary Club, no es un compromiso de la Junta de Vecinos o del Comité de Agua Potable rural. Yo vivo en un lugar donde no tenemos agua potable rural, una APR. Y que yo tuve el privilegio con nuestro señor de hacer los trámites para que pudiéramos poner una. Y cada vez que se juntan, pues se juntan los domingos en la mañana. Yo no puedo, lo siento mucho. Lo primero es lo primero. El APR o el agua potable rural puede esperar. Es que hay una multa, bueno, donde hay que pagar la multa, pero yo no voy a ir. Voy a ir, lo primero es lo primero. Y pone otro ejemplo. Es como si nosotros fuéramos reyes y fuéramos a una batalla, dice, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 a uno que tiene 20.000. Sería necio, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Pedir al Señor, ¿verdad? Que tenga misericordia, que cuáles son las condiciones, ¿verdad? En qué términos, en qué manera, en qué forma. Vamos a nosotros a ser fiel al Señor. Y el verso 33 termina, que está unido con el verso 26, donde dice, si alguno viene a mí y no aborrece, dice, pues si cualquiera de vosotros que no renuncie, eso significa aborrecer, renunciar. Así, pues, énfasis final, así, coma, pues, coma,
Doble énfasis. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, casa, vida, esposa, hijos, madre, todo, actividades sociales, económicas, primero el Señor, segundo el Señor, tercero el Señor y siempre el Señor primero. No puede ser mi discípulo. Muchos no han podido y han quedado en el camino. Yo conozco varios. Que me voy a comprar una casa, después una parcela y después un departamento en Viña y después uno en Miami, una participación para ir a pasear y todo lo demás. Y esa actitud hace infructuosa la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no han medido las consecuencias de lo que significa seguir a Cristo. Así que yo les exhorto a todos los que están en esta asamblea, en esta plataforma, para que hagamos el compromiso como tiene que ser. Primero las cosas del Señor. Ya las demás cosas las tendremos que hacer también, en su tiempo, en su momento. Pero primero las cosas del Señor. Los que hemos tenido padre y madre cristianos, bueno, tenemos ese problema, hijos también, tampoco tenemos ese problema. Pero hay hermanos que no, que luchan contra todo. Hay hermanos que su esposo no es cristiano, que sus hijos no son cristianos, que tienen que estar pendientes de su negocio y todo lo demás. Pero esas cosas también pueden atenderse sin dejar de atender lo más importante, que es servir al Señor. Así pues, termino. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, de lo que sea, no puede ser discípulo. Si no han hecho esa decisión, háganla, porque no voy a hacer cosas que son como el que hizo la casa y después no pudo acabarla, o el que quería ir a la guerra y no mandó una embajada para pedir las condiciones de paz, para no tener que ser vencido y ser derrotado. El Señor dice qué es lo que Él quiere de nosotros. El Señor no quiere una parte de nosotros, sino quiere el 100%. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Cuando vino la cuenta, el de 5 que aquí están los 5 que me diste, produje 5, ya, entré en el gozo de tu Señor. El que tenía 2, trajo 2, 100. ¿Qué porcentaje era 5 de 5? 100%. ¿Qué era 2 de 2? 100%. Pero el Señor es justo y bueno. Demanda a cada uno de acuerdo a su capacidad y oportunidad. No le va a dar 5 al de 1 porque no podía, no sabe cómo hacerlo, ni al de 2 le dio dar 5, no. A cada uno le da la capacidad y la oportunidad. A unos demanda más, a otros menos. Dicen a gente, no, que predique Efraín, o que los que predican siempre, que se etcétera. Bueno, ¿y ustedes qué? El Señor demanda lo mismo que demanda para Efraín o por cualquier otra persona, lo mismo que demanda para usted. A lo mejor no tenemos las mismas capacidades. Si hay otro hermano que me enseñaron a mí, bueno, que lo hagan ellos, no. Él va a demandar de mí lo que yo soy capaz de hacer. El Señor es justo, bueno. ¿Usted cree que el Señor te va a pedir más del 100% de lo que tú crees que puedes hacer? No, ¿verdad? Dios no es esa clase de Dios. Él es un Dios justo, amoroso, misericordioso, bueno. Él no juega con trampas. Él no hace trucos. No usa magia. Simplemente apela a la conciencia espiritual y moral que hay en cada uno de nosotros. Él quiere un compromiso 100%. El de uno dijo, aquí está lo que me diste. El Señor le dice, bueno, has sido un irresponsable porque yo no te di mucho, porque yo sabía que tú eras más o menos ahí nomás. Bueno, ¿y por qué no lo depositaste en el banco? Por último, me habrías devuelto lo que te pasé y los intereses, ni siquiera de eso te preocupaste. Y entonces se le quitó y se lo van a dar al que tiene más. ¿Por qué? Porque así es el Señor. El Señor demanda el compromiso total, 100%, de cada hijo de Dios. Y no importa qué edad tenga, cuánta plata tenga, qué educación tenga, de qué nación sea. El Señor quiere el 100% de ti. Así que, hermanos, si no somos capaces de renunciar a todo lo que poseemos, no podemos ser discípulos de Cristo. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por su fina atención.